último minuto. Lamentable lo que le tengo que contar. En este momento el Ministerio de Salud entregó ya un nuevo balance respecto del estado de avance del coronavirus en el país, confirmando un total, mire, 24.108 fallecidos desde el inicio de la pandemia y más de 1.060.000 personas que se han contagiado, todo esto hasta las 21 horas del jueves. Lo que usted ve en el generador de caracteres es tremendo, no lo habíamos visto nunca desde que comenzó todo esto. 129 personas murieron a nivel nacional y además se contabilizan 9.171 nuevos contagios, de los cuales 6.280 corresponden a personas con síntomas y 2.273 asintomáticos, mientras que hay 618 que aún no han sido notificados. Esa cifra preocupa porque esas personas circulan por la vida sin saber que pueden contagiar a otras personas. Ya le iremos contando el desglose de otros datos, como por ejemplo qué pasa con la positividad, cuántos exámenes de PCR se realizaron, que también sin duda es muy relevante a la hora de hacer un análisis respecto de los más de 9.000 casos que registramos como país. La pandemia está, ¿qué quiere que le diga? Peor que nunca. Hay que cuidarse más que nunca también. Estamos ya en contacto, usted la ve, con la doctora Susan Bueno, que es académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, investigadora y directora científica del estudio Sinovac en Chile. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por su tiempo. Muy buenos días, José Luis. Muy preocupada por las cifras que están reportándose hoy. Es tremendo, doctora, y ahí es cuando uno ve que todas las medidas que se han tomado, todas las cosas que hacemos los ciudadanos comunes y corrientes, o la gran mayoría, voy a decir, los que usamos mascarilla, los que nos lavamos las manos, mire, yo tengo mi alcohol gel aquí, entonces me voy haciendo así todo el rato, sanitizo el mesón donde trabajo, no me acompaña nadie en el estudio, hacemos la pega, digamos, desde ese punto de vista. Y así todo, marzo fue una locura respecto del salto de contagio y además también uno ve que el virus está afectando de forma distinta. Esto parece ser otra pandemia, no la del año pasado. Y uno perfectamente, desde el sentido común, doctora, y usted me podrá corregir con su voz experta, uno dice, bueno, entonces esto tiene que ser otro virus, tiene que ser otra variante. Será la chilena, la de Manaus, la de Reino Unido, no sabemos. Pero esto es distinto, ¿no? ¿Qué opina usted? Bueno, mi opinión es que justamente las enfermedades infecciosas, justamente los virus sobre todo, son microorganismos que evolucionan muchísimo más rápido que lo que evoluciona cualquier otro ser vivo, ¿verdad? Entonces ya lo estamos viendo en otros países que efectivamente se van identificando permanentemente múltiples, lo que se denominan las variantes, justamente que son, digamos, virus equivalentes pero con algunas modificaciones y que evidentemente a medida que estos virus pueden ir teniendo alguna ventaja, ya sea de mayor transmisión o de mayor mantención en el medio ambiente, etcétera, van de alguna manera desplazando a los otros virus que son menos, digamos, claro, adaptados o menos ventajosos. Entonces, eso es un efecto natural y que justamente se ha ido reportando y que prácticamente, digamos, es difícil evitar porque es parte de la biología, ¿verdad? Pero obviamente no todo se puede explicar por una sola razón, sobre todo en este tipo de pandemias en donde hay múltiples factores que están contribuyendo. Yo creo que definitivamente tiene que haber algún efecto, y se ha descrito en nuestro país que están circulando diversas variantes que se han demostrado o se han catalogado por la Organización Mundial de la Salud como variantes de preocupación y por lo tanto tienen capacidades de ser más transmisibles, que es lo que principalmente se ha descrito para estos microorganismos. Y, por supuesto, esto hace que las medidas de prevención del contagio tienen que extremarse, justamente, porque claramente el hecho de que sea más transmisible puede, por múltiples motivos, facilitar que este microorganismo se pueda transmitir. Y, por lo tanto, esto significa que nosotros también tenemos que responder a esos cambios de estos virus, extremando las medidas de prevención del contagio. Y sabemos que este virus se transmite de persona a persona y, por lo tanto, todo lo que nos prevenga en la medida de lo posible, de estar en contacto con otras personas, el uso de mascarilla, como decía muy bien usted, la desinfección permanente de las manos, el lavado de manos, van a seguir contribuyendo y a pesar de que ya llevamos un año con este virus y que, entre comillas, nos hemos adaptado un poco también a vivir con él,
definitivamente no debemos bajar la guardia en este aspecto. No, pues. Y parece que no, uno ve, por ejemplo, cosas que los gráficos que muestra el subsecretario Duñac, ¿no? Que los mayores de 70 que ya tienen su segunda dosis, se ha estabilizado la cantidad de hospitalizaciones y casos graves. Lo mismo está empezando a pasar con las personas mayores de 60, pero este virus, Correcto. o sea, esta segunda pandemia está siendo especialmente agresiva con las personas de mediana edad, con gente más joven. Que hoy día tenemos más de 3.000 personas que están en UCI y son gente, la gran mayoría gente más joven de lo que veíamos el año pasado. También, yo no he escuchado, no sé usted, doctora, pero al Ministerio de Salud decir si estamos siendo afectados por otra variante. No sabemos si es la variante chilena, que perfectamente podría ser, ni tampoco sabemos si es la de Manaus o la de Reino Unido la que está predominando. Entonces, nos falta, parece, ¿no? Mayor capacidad desde el punto de vista de la ciencia, poder determinar qué virus es el que predomina hoy día en esta segunda pandemia. Sí, y en ese sentido yo siento que aquí justamente nuevamente queda reflejado la importancia del trabajo científico que es importante que se realice en nuestro país, justamente para ir haciendo frente a esta emergencia sanitaria que claramente, como vemos, va cambiando día a día. Todos los días este virus nos impone un desafío distinto y las condiciones también van cambiando. Usted lo dijo muy bien. Hoy en día tenemos este gran número de personas jóvenes que están, hospitalizadas y que están requiriendo atención de cuidados intensivos, mientras que las personas mayores ya se ve una reducción y eso justamente es el efecto posiblemente de la aplicación de las 2 dosis de vacuna y que justamente van dando cuenta, por una parte que es muy positivo, que la inmunización es un mecanismo que logra prevenir los casos de enfermedades. Justamente se están reflejando y esperamos ver los resultados la próxima semana que serán entregados por el MinSal respecto al funcionamiento de la vacuna en nuestra población, ¿verdad? De que se estaría evidenciando un efecto positivo efectivamente en las personas adultas mayores, pero tenemos este otro gran grupo de personas en nuestro país que son los adultos menores de 60, menores de 50 años, claro, que no han recibido la vacuna aún y por lo tanto son ahora, entre comillas, el blanco de este virus y justamente si aparecen algunas variantes que son más adaptadas para transmitirse, justamente este va a ser el grupo que se va a ver ampliamente afectado. Y recordemos que justamente estamos hablando de un grupo etario que son la mayor fuerza, digamos, o la mayor cantidad de personas que necesitan movilizarse por su trabajo justamente y por lo tanto la posibilidad de que estas virus que están circulando en nuestro país puedan afectar a estas personas se incrementa aún más. Justamente hay múltiples factores que van contribuyendo a cómo se va desarrollando esta pandemia y da cuenta, como decíamos, el aspecto de vacunación y también de todas las medidas que permitan prevenir el contagio. Más que nunca es importante poder aplicarlas. Y con respecto a lo que usted decía de la capacidad de nuestro país de poder identificar estas variantes e ir teniendo una idea clara en nuestro país de cómo es el panorama epidemiológico o genético de los microorganismos que están causando las enfermedades. Yo estoy muy de acuerdo, yo creo que es necesario justamente que se fortalezcan estas capacidades para poder tener una idea más clara justamente de los tipos de microorganismos, los tipos de virus que están actualmente circulando en nuestro país y especialmente en las personas que están teniendo los casos más severos. Esto justamente permite al mismo tiempo ir tomando medidas, ir tomando más cuidados, porque conociendo entre comillas, conociendo al enemigo, justamente podemos identificar sus debilidades. Es como una pelea de boxeo completamente oscura, o sea, no tengo idea a quién le estoy pegando y cómo me está pegando. Entonces, es luchar a ciegas, y eso es súper complicado. Ahora, ayer hablábamos acá con el doctor Luis Herrada, director médico de la Clínica Las Condes, y nos alertaba de otro tema que ha estado pasando con el supuesto nuevo virus, digamos, esta segunda pandemia, que él también cree que es una segunda pandemia distinta, como lo dijo Angela Merkel en Alemania, el cuadro clínico también ha cambiado. O sea, ¿qué es lo que está pasando con los pacientes? ¿Cómo reaccionan? Está bien, está la base, digamos, que
que ya conocemos desde hace un año, que la tos, la dificultad respiratoria, los problemas que puede causar en otros órganos del cuerpo, pero él está alertando de que también la respuesta clínica es mucho más severa, es más compleja, e incluso si yo tengo un cuadro leve y me dan de alta en 2, 3 semanas, me voy para la casa, puedo desarrollar inflamación o problemas, digamos, en distintos órganos un mes después. Aunque yo me crea que ya estoy sano, que estoy listo, le gané al virus, como se dice, ¿no? Claro, entonces, la respuesta, el cuadro clínico también ha cambiado, lo que es muy complicado, porque es como aprender de nuevo a luchar con el virus, porque ya el aprendizaje del año pasado como que queda medio en veremos nomás. O sea, yo creo que justamente todo el aprendizaje que hemos ido recopilando durante el último año que hemos tenido que luchar contra esta pandemia ha sido muy importante para fortalecer y poder, yo creo, un punto muy importante es identificar tempranamente las personas que están contagiadas con este virus y los que podrían estar desarrollando síntomas que son severos. Yo creo que todo ese conocimiento del punto de vista médico y clínico ha sido fundamental, sí, pero también hay que tener en cuenta de que hay múltiples factores, entre ellos si estamos ahora frente a una población que está siendo afectada principalmente por este tipo de virus que no tenemos certeza todavía para decir que hay una cepa chilena, pero sí claramente uno puede anticipar que estos virus van variando y pueden tener características distintas, ¿verdad? Y por lo tanto van a ir apareciendo a medida que va cambiando lo que se denomina en la biología el hospedero, que es el ser humano, ¿verdad? Sí. Y el patógeno, que es el microorganismo. Cuando van interaccionando y son, digamos, poblaciones más jóvenes o que tienen otras condiciones de salud o otras condiciones generales digamos, biológicas que podrían afectarse y podrían estarse dando cuadros que anteriormente quizás no se habían observado. Y por supuesto, justamente yo creo que la capacidad de poder transmitir esta información, poder evidenciarla y poderla de alguna manera mostrar a toda la comunidad médica, la comunidad científica y lo que está pasando también en otros países es fundamental para ir tomando decisiones que sean más certeras de manera temprana. Pero aquí lo más importante, yo creo, sobre todo, es que dadas estas condiciones que usted está diciendo y que la comunidad médica está, digamos, que nos está informando, con mayor razón aquí hay una responsabilidad individual de cuidarse y evitar tomar contacto con este microorganismo, porque justamente puede estar ocurriendo una situación en que tú no sabes cuál es tu situación de salud en particular frente a un microorganismo. Exacto. Que quizás tiene algunas modificaciones. Entonces, si ya pasamos un año y no nos enfermamos, esto no quiere decir que en el futuro no podamos tener una enfermedad severa. Y por lo tanto, obviamente, estas situaciones en las que se ven fiestas clandestinas, se ven personas que no usan mascarillas, que se niegan a cumplir las medidas de higiene o de digamos, de control de tener contacto con otras personas, es complejo porque ¿qué más se puede explicar con indicaciones médicas diciendo que efectivamente este virus mata? Y no solamente es eso, sino que puede causar secuelas severas que no sabemos en el futuro por cuánto tiempo van a durar. Eso mismo decía el doctor Herrada, efectivamente las consecuencias, las secuelas, aunque usted supere el coronavirus, no sabe lo que puede significar, porque es un daño a la salud per secula, per se, nos decía. Exacto. El doctor. Ahora, doctora, usted que ha estado tan cerca del estudio de la vacuna Sinovac en Chile, en Brasil se reportó de que la vacuna era eficaz contra la variante de Manaus, la P1, entiendo que se llama. ¿Usted pudo ver ese estudio? ¿Qué opinión tiene? Y si efectivamente sí, la vacuna Sinovac es efectiva frente a esta variante. Sí, justamente fue un estudio que yo personalmente lo recibí esta mañana y lo estuve revisando, y justamente es un estudio de lo que se denomina de efectividad, lo que se determina también como el estudio en el mundo real. Ya. Donde en Manaus se hizo un estudio en donde se compararon personas, digamos, fuera, digamos, de un estudio clínico controlado, pero que se toman los antecedentes, en donde se comparan grupos de personas, de trabajadores de salud en este caso,
que tenían, que habían sido reportados como positivos, con síntomas o sin síntomas, ¿verdad? Y también un grupo que en el mismo tiempo, digamos, no había reportado enfermedad ni había tenido PCR positivo. Y estamos hablando de una ciudad en donde hay una circulación muy alta de P1. Y justamente lo que el artículo o los análisis que hicieron estos investigadores logró determinar de que efectivamente cerca del 50% de la población o de alguna, mejor dicho de otra manera, de las personas que habían recibido una o dos dosis de la vacuna, en este caso, se habían protegido en un 50% de tener esta enfermedad, lo que es un muy buen, digamos, antecedente, pero tenemos que tener en cuenta que estos son estudios, como les decía, que no son controlados como en un estudio clínico, pero nos da una un muy buen antecedente de que efectivamente la vacuna podría estar induciendo una respuesta inmune que permitiría prevenir la enfermedad causada por esta variante. Y también esta semana surgió otro estudio, ya un estudio a nivel de laboratorio, en donde se determinó que los sueros de personas que son vacunadas las compararon en su capacidad de prevenir la entrada del virus a la célula de un virus que es el normal, el que conocimos, el ancestral, ¿verdad? Otro tipo de virus que ha circulado muy fuertemente durante todo el año pasado y dos variantes, una de ellas la británica y la sudafricana. Efectivamente se vio que estos sueros todavía tenían la capacidad de neutralizar a la variante británica y también a la variante sudafricana, pero por un poquito menos de eficiencia. Por lo tanto, esto nos está indicando de que efectivamente esta vacuna estaría todavía siendo capaz de prevenir la infección por este virus, pero tenemos que recordar que no todas las vacunas no son 100% efectivas. Y por lo tanto, este es un mensaje muy importante que hay que transmitir a la comunidad de que aunque yo esté vacunado, tengo que seguir previniendo el contagio de todas maneras, porque así como van saliendo estas cepas de preocupación, pueden que en un tiempo no muy largo, recordemos que este microorganismo evoluciona más rápido que el humano, pueden aparecer nuevas variantes que podrían eventualmente evadir la inmunidad. Y por lo tanto, estas pandemias no se va a combatir con una sola medida. Tienen que ser múltiples medidas para que sea efectivo. Sí, pues, y fíjese que ahí uno, desde la ignorancia, digamos, doctora, uno le saltan siempre muchas dudas, porque uno se dice, bueno, vamos a tener que convivir con este virus para siempre. Por otro lado dice, pero ojo, está el virus, por ejemplo, del sarampión, que lo logramos erradicar. Pero por otro lado también uno dice, bueno, todos los años hay que vacunarse contra la influenza, que es otro tipo de virus. Entiendo que no es un coronavirus, el H1N1, es distinto al SARS-CoV-2 o al SARS-CoV-1. Está bien. Todos los años hay que vacunarse contra la influenza porque me imagino que el virus va mutando y hay que actualizar la vacuna y hay que vacunar a la población. ¿Qué cree usted que va a pasar con el SARS-CoV-2? ¿Vamos a tener que vacunarnos todos los años? ¿Algún minuto vamos a tener una inmunidad de rebaño? ¿O nuestro cuerpo también, el ser humano también va a adaptarse a este nuevo virus como una enfermedad recurrente que a lo mejor no va a ser tan grave en la mayoría de los casos? ¿Cuál es el análisis que se hace un poquito a futuro, doctora? Yo sé que es muy anticipado, que todo esto es súper nuevo y que la ciencia tiene que tener su tiempo para estudiar bien las cosas, pero una cosita así como olfateando, sí. ¿Qué cree usted? No, de todas maneras es una excelente pregunta y justamente, como usted decía, no todos los virus tienen capacidades distintas, ¿verdad? Hay algunos virus que van cambiando año a año y que tienen una capacidad de mutación, digamos, o de generación de nuevas cepas muy rápida, como en el caso del virus influenza. El coronavirus y los tipos de coronavirus son virus que también tienen la capacidad de mutar, pero de una manera mucho más lenta, porque tienen una capacidad biológica de reparar potenciales errores que se pueden generar cuando se van replicando, ¿verdad? Pero de todas maneras se van generando estas variantes. Hay dos aspectos importantes que yo creo que hay que considerar para saber cómo podríamos convivir en el futuro con este virus. El primero es determinar la duración de la respuesta inmune de las vacunas que actualmente están aprobadas para su uso de emergencia, ¿verdad? Y si esta inmunidad tiene una duración que es de más de 6 meses, más de un año, posiblemente no sea necesario vacunarse todos los años. Sin embargo, los datos que todavía, digamos, estamos en desarrollo y justamente también en el estudio que estamos haciendo en Chile, vamos a evaluarlo. Si la duración de la respuesta inmune. Ese es un punto importante y el otro punto importante
es justamente determinar si es que esta inmunidad va a ser efectiva para las variantes. Doctora, le queremos dar las gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien.